Buenas noches, Burriana. Una vez más en el programa de Opinión Pública. Esta noche, antes que nada, quiero, pues en la semana del inicio del ejercicio fallero, quiero sin duda felicitar a todas aquellas representantes nuevas que van a vivir este año y que todas las comisiones falleras disfruten de esos nervios, ¿no?, de ir a ver los trajes, del sábado de las exaltaciones, del domingo con las infantiles, y espero que todos seamos capaces de sentirlo y de vivirlo como las máximas representantes que lo harán. Voy a decir los teléfonos, antes que nada, simplemente porque siempre se me olvidan y los digo a mitad programa. Que saben ustedes que pueden llamarnos y entrar en directo al teléfono 964-570208 o pueden mandarnos un WhatsApp al 687-130617. Y esta noche tengo que agradecer a la persona que me acompaña, al invitado, a Guillem Ríos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, es sobradamente conocido en Burriana, ¿no? Pero para la gente que todavía tenga alguna duda, Guillem ha sido durante muchísimos años periodista, ahora es, entre otras cosas, ¿no?, empresario relacionado con la empresa Videca y secretario del Círculo Frutero, que quizás por ese último cargo es por lo que he tenido el gusto de invitarle, porque saben ustedes que he sido en los últimos programas, he intentado hacerles llegar una reflexión siempre en el futuro de Burriana o en lo que podemos tener, ¿no? Y nos hemos centrado en algo que ha hecho el equipo de gobierno, que cuando las cosas se hacen bien hay que felicitarlos, ¿no? Y decidieron contratar un plan estratégico de turismo, ya lo saben. Y vamos a ahondar un poquito más, Guillem, no a nivel tan genérico, sino vamos a concretar, y voy a intentar que Guillem, que pertenece también a la mesa de seguimiento que se creó para el plan estratégico, que nos invite, ¿no?, un poquito a las actuaciones concretas que desde el ayuntamiento o desde la sociedad de Burriana, porque todos debemos estar implicados, se podría hacer. Fíjense que el plan estratégico divide en acciones inmediatas, a corto y a medio plazo, que además Guillem me ha corregido al principio porque le he dicho a largo plazo, y dice no, a medio y a largo plazo no deja nada, nos lo deja bien explicadito para que podamos empezar bien, ¿no? Y entre las acciones inmediatas que se debería hacer, ha habido algo muy interesante que Guillem me ha hecho la reflexión antes de iniciarlo, y es el tema de qué relato queremos vender. Y me ha hecho una serie de reflexiones que yo quiero que ahora ustedes sepan escucharlo, porque cuando uno empieza o quiere vender o quiere atraer a turistas, ¿no?, y a un turismo determinado, es evidente que tiene que contar algo y que tiene que tener el relato claro de lo que quiere hacer. Y les puedo asegurar que ahora cuando lo escuchen se van a dar cuenta de que se han olvidado muchísimos relatos en Burriana, o sea, hemos perdido todo. Entonces, si les parece, quiero empezar por ahí. Mira, el plan estratégico de turismo, uno de los escenarios de trabajo que plantea, uno de los principales y de los que hay que arrancar es el escenario inicial necesita de la estructuración definitiva de los argumentos de producto que permitan a Burriana aportar valores diferenciales. Vamos a ver. En una ocasión aquí a Burriana vino Javier Gómez Navarro, que fue ministro de Comercio y de Turismo. Vino ya en su condición de presidentes de las cámaras de comercio, en la época en la que estaba de alcalde José Ramón Calpe. Y José Ramón Calpe le preguntó, oye, ¿y aquí qué queremos arrancar en el tema turístico? ¿De qué manera podríamos hacerlo? Y Javier Gómez Navarro se giró y dijo, relato. Claro. Necesitáis un relato. Y José Ramón se quedó un poco extrañado. ¿Relato? Sí, sí. Pues sí, relato. ¿Por qué? Pues porque tú, por ejemplo, Peñíscola, el relato es el Papa Luna. Claro. Y en base al Papa Luna y el castillo, tú estructuras todo lo demás. Entonces, aquí el planteamiento es relato. Burriana, ¿qué es Burriana? Burriana es naranja, vale. Pero simplemente naranja, hemos de profundizar un poco más, claro. Hemos de estructurar el relato. Nosotros no somos la cuna ni de la citricultura valenciana, lo es Carcaixent. Carcaixent tuvo huertos de naranjos 50 o 60 años antes que nosotros. Pero nosotros sí que somos la cuna del comercio naranjero. O sea, aquí hubo un señor
que era un señor de Alcora, que era Joaquín Mascaro Segarra, que a través de una desamortización que hizo la Orden de Montesa se quedó con una finca, que fue la finca de Mascarós. Este señor se da la circunstancia de que estaba casado con una señora de Villanueva de Castellón, en la Ribera, 7 kilómetros de Carcaixent, y de allí se trajo los plantones e hizo la primera finca, en 1822. Pero es que una década después, Josep Polo de Bernabé crea la colonia del Mijares y hace la primera gran finca. ¿Y qué ocurre? Que la Ribera, claro, tenían el Xúquer, nosotros teníamos el Millars, pero nosotros encima de tener el Millars para regar toda esa zona de naranjos teníamos una gran ventaja, y es que las fincas las teníamos al lado del mar. Claro. Eso nos facilitaba todo el tema del comercio. Y entonces fuimos los que empezamos a realizar todo el sistema de exportación por cabotaje hacia Cataluña y el sur de Francia. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que es la naranja se expande por todo lo que hoy conocemos como la Comunidad Valenciana, pero realmente la capital del comercio estaba aquí. Estaba en Burriana. Porque los comerciantes de Burriana eran los que regían los de la Ribera. Claro. Entonces, nosotros... Pero ese relato, fíjate que la gente, yo estoy convencida que el 90 no voy a atreverme a decir, pero yo estoy convencida que el 80% de la gente que nos está escuchando, el 80% de la gente de Burriana, ese inicio del comercio naranjero no sabe por dónde vino. Y ahora que te está escuchando a ti dirá, claro, ese es el objetivo un poco. Ese es el origen. Claro, hay que empezar el relato desde el origen y hay que montar la historia como corresponde. Nosotros hemos tenido grandes historiadores, como puedan ser Norberto Mesado, Pepe Gil, Vicent Abat en materia de naranja. Lo que pasa es que han sido gente que ha profundizado mucho y demás. Sí. Pero luego no se ha producido el filtro de toda esa documentación para llevarla a un nivel divulgativo y crear el relato, claro, que nos sirva desde el punto de vista turístico. Claro. ¿Vale? Y eso es lo que hemos de hacer. Entonces, la mayoría de la gente pues desconoce ese relato. Nosotros empezamos de esa forma, en 1870 aproximadamente llegan los vapores. Claro. Entonces es cuando todo el comercio naranjero lo derivamos a Inglaterra, es cuando surge lo del Burriana, París y Londres. Sí, sí, famoso. Y bueno, y a partir de ahí nos plantamos prácticamente en que en la época de la Primera Guerra Mundial y los años previos a la Guerra Civil, en Burriana habían 265, 268 comerciantes censados. Sí, sí. Pero... puede parecer una barbaridad, pero es que es lo que comentábamos antes. Tú simplemente paseando por Burriana, y mira que se han derribado almacenes de naranjas, sí, que pero tú paseas por cualquier calle de Burriana y vas mirando, aquí hay un taller, sí, pero en realidad es un almacén de naranjas. Aquí hay un supermercado, sí, pero en realidad es un almacén de naranjas. Es un almacén, almacenes de naranjas, esto es un parking, pero es un almacén de naranjas. Pero era un almacén, tú imagínate eso cuando eran realmente almacenes abiertos, la actividad económica de Burriana. Pero fíjate lo que me comentabas antes, ha sido muy curioso porque ha habido un momento que Guillem, hilando todo esto que está diciendo, dice, hasta el Cohen tiene su explicación en la naranja. Sí, claro. O sea, sepan que le he preguntado cómo, el pero origen, tiene una explicación muy sencilla. El origen del embutido al final tiene un origen común a la mayoría de la gente, que es el hecho de los carniceros aprovechar la carne para que no se les deteriorara. Claro. Pero Burriana el Cohen, el éxito del Cohen es el hecho de disponer de una comida fácil, una comida rápida. Que aguanta además. Que los hombres se podían llevar al campo, las mujeres se podían llevar al almacén, venían del almacén, a lo mejor tenían que doblar, che, que fem pa sopar. Pues ahí ni un plat de bullit y un Cohen. Y un Cohen, sí. En Burriana hay pocas cosas que no se puedan explicar desde ahí. Desde el punto de vista de la naranja, porque eso nos ha condicionado durante más de 150 años. Pero tú imagínate las costumbres, todo. Sí es importante el relato. Que, claro, cuando tú traes a la gente a Burriana, si no sabes explicarle el relato, que es lo que decimos, tú vas a un montón de sitios y tú a las zonas más turísticas te pones, o coges el guía o te pones el audioguía y te va explicando el relato y la historia del lugar. Incluso hablábamos de las leyendas supuestas, ¿no?, que habían en Burriana, que muchísima gente tampoco las conoce. Es que nosotros hemos llegado a ese extremo. Claro, o sea, la propia gente de Burriana la mayoría de la gente, la mayoría de los pueblos... respetan sus tradiciones, respetan sus leyendas. Nosotros hemos llegado a un punto que hasta las banalizamos o incluso nos reímos de ellas. Claro, lamentablemente, así nos va. Claro, otro puntal que hablábamos del relato. O sea, nosotros somos
la población desde la que arranca toda la conquista del Reino de Valencia por parte de Jaume I. O sea, Jaume I entra en Burriana el 16 de julio de 1233, pero 2 años antes, en 1231, se sientan al Alcañiz con sus nobles y dicen, oye, vamos a conquistar el Reino de Valencia. ¿Por dónde empezamos? ¿Vale? Y entonces, estratégicamente, determinan que hay que empezarlo por Burriana. ¿Por qué? Pues porque cortan la fuente de suministro a todos los castillos que hay al norte y es una buena plataforma para desde aquí planificar lo que es la conquista de Valencia. Bueno, pues el rey Jaume I, cuando conquista Burriana, la primera cosa que decide es, vamos a construir una iglesia, que fue la iglesia de El Salvador, que es una iglesia propagandística, porque venía a dar a entender que el rey no venía aquí a saquear conforme habían venido el antes o el Cid Campeador 100 y pico años antes, sino que venía a quedarse. Y entonces dice, y la manera de demostrarlo es traer piedra, porque por aquí no hay piedra, no hay canteras, a traer sillares, a construir una iglesia y demás. Bueno, pues incluso se trae a su mujer, a Naviolán, y luego en Burriana, por ejemplo, hemos tenido la leyenda, que perfectamente puede ser historia, de que allí está la tumba del hijo nonato de Jaume I, porque Naviolán durante el viaje, pues resulta que tuvo un mal viaje y abortó y demás. Bueno, pues en Burriana tú cuentas esa historia y muchas veces te sale, ahí van a abrir y allí dins no n'hi havia res. Pues en 800 años la tumba puede haber sido profanada como 40.000 veces. Como 40.000 veces. Claro, y evidentemente, pero ¿por qué tenemos que negarlo? ¿Por qué no podemos quedarnos con la leyenda? Eso desde un punto de vista turístico debía de ser dogma de fe. Sí, porque totalmente. Son las historias que se cuentan lo mismo que lo de en la mayoría de los sitios. Que estábamos diciendo, lo que contábamos del tema de la misericordia. Hoy en día se hacen visitas guiadas en verano al Clos de la Mare de Déu. Y, por ejemplo, pues hay que contar que aquí en esta zona, pues el catolicismo llega en la época de los visigodos con Recaredo I, que cuando vienen los musulmanes a conquistar toda la zona de Levante en el siglo VIII, pues los antiguos católicos de la zona de Burriana, pues cogieron a la Virgen de la Misericordia, la metieron debajo de una campana allí sumergida, debajo del Clos de la Mare de Déu, y hasta que vino el rey Jaume I, que no la pudieron sacar y demás. Claro, pero eso hay que contarlo. Claro, eso hay que contarlo. Igual que la tabla gótica de San Blai, que apareció en un remanso del río después de unas inundaciones, o el medallón del Ecceomo de la finca de Mainer en... Sí, o sea, pero esas historias hay que ponerlas en valor. Claro, que tú te vas a cualquier otro sitio y te las cuentan y cuando sales de ahí te acuerdas de ellas siempre. O sea, no es algo que la gente que nos escucha seguro que habrá hecho turismo en capitales de España y en poblaciones internacionales, me da igual. Pero siempre hay alguna historia o alguna leyenda que cuando te la cuentan se te queda marcada. Efectivamente. Fíjate si es simple lo que estamos hablando, o sea, que durante todos estos años no hayamos sido capaces de crear ese relato y de no desde ningún organismo institucional, ¿no? Que está claro que la responsabilidad de guiar y de dirigir todo esto siempre está en los responsables políticos a veces, ¿no? Pero incluso de algunos círculos sociales o incluso de la propia gente de Burriana. O sea, es que nos lo tenemos que creer, es lo primero que tenemos que hacer. Si tenemos ese relato, podemos empezar a hacer las actuaciones, ¿no? Que como dice el plan estratégico, yo creo que hasta con un sentimiento diferente, fíjate, porque escuchando el relato, por ejemplo, del tema de cómo se crea la naranja y de que hemos sido el centro y demás, el tema del Museo de la Naranja lo hubiéramos vivido de otra manera en estos años. Es que ese es el tema. O sea, nosotros ahora nos quejamos de que tenemos el Museo de la Naranja cerrado, pero lo hemos tenido abierto muchos años. Claro. Y no le hemos dado el valor que tenía. Porque no teníamos el relato. El relato. El hilao. Nosotros hemos tenido unos comerciantes que han sido extraordinarios. O sea, donde está Chicharro, ahí debía de haber una figura de un comerciante de Burriana. Porque desde los más antiguos, como Pere Orsmata, o los más recientes, como Pedro Monsonís, Pedro Monsonís era un auténtico fenómeno de tío. Era una persona que en los años 50 y 60 vivía ya rodeado por 4 o 5 teléfonos. Imagínate. Era una persona que tuvo una visión... era el rey del comercio en Alemania. Y tenía la visión ya de tener incluso contratados a médicos que escribían artículos de opinión en periódicos alemanes para contar las bondades de los beneficios de consumir naranjas. Y hacía grandes dispendios publicitarios en los cines de Alemania. Todo eso
todo eso está por contarse. Claro, Y eso es historia de Burriana. O sea, Pedro Monsonís era en aquel momento el top de los comerciantes naranjeros. Claro, es un pasado, que si no tenemos que claro... evidentemente ha pasado, ya no somos lo que éramos, aunque yo todavía continúo reivindicando de que tenemos importantes comercios. Decir, vamos a ver, porque lo que está pasa García es que Ballester, claro. está Bagú, está Juan Gual, continúan estando la peladora de toda la vida, está Sanauja, está... es que no son pocos tampoco, ahora también está claro que no hay hemos mucha pasado. gente, claro. pero que ahí tenemos un pasado, que desde un punto de vista turístico hay mucho argumentario que nos sirve perfectamente, el tema de la naranja, el tema de la importancia medieval que tenemos, un personaje de la relevancia histórica del cardenal Tarancón. Que lo hemos perdido para... Claro, lamentablemente, o sea, a mí se ha dormido incluso me de da una apuro manera... decir que desde un punto de vista turístico hemos de aprovechar a un personaje como este, pero lo hemos de hacer porque en cualquier lado lo hacen. Es que lo hacen en todos los sitios. En todos los sitios. Claro, es que, mira, ¿por qué no? en Ayelo de Malferit, allí tienen el museo de Nino Bravo. Ya veus. Y cada poble té una cosa, claro, y la no profita. sé dónde el de Rocío Jurado, y la profita. Cada uno tiene su icono. Efectivamente. Claro. Y nosotros tenemos al cardenal Tarancón. Entonces habrá que mirar a ver de qué forma... Pues allí, en la iglesia del Salvador, se construyó un edificio para albergar, si no quieres que sea el Museo Cardenal Tarancón, que sea el museo parroquial. Museo parroquial, porque allí también estará expuesto todo lo del el obispo Juan Bautista Luis Pérez, el obispo Carallarga y demás. Pero nosotros al final lo que hemos de intentar es tejer una trama. Crear el relato. Claro. Y que la gente que venga a Burriana, como la que venía al Museo de la Naranja, porque al Museo de la Naranja venían 14.000 personas. Sí, cada vez que se... El problema es que aparcaban el autobús en el río. Claro. Entraban por la calle Mayor. Lo primero que hacían era ver la casa modernista del lado del Parris, que era la de Baristo Boys, que se quedaban flipados, a pesar de que no estaba restaurada conforme está ahora, que hay que aplaudir a su actual propietario, porque la ha dejado fetén, ¿vale? Entraban al Museo de la Naranja y se iban, pero ni consumían ni se quedaban a comer. Eso es lo que hay que evitar, claro. Entonces, hay que continuar, ¿sabes? Tú lo que has de intentar es, si tenemos el Museo de la Naranja abierto, si pueden hacer una visita a la Iglesia del Salvador, visitar el Museo Parroquial, irse al Museo Fallero, que está fantástico. Está fantástico. Y luego, por ejemplo, después te los llevas al refugio antiaéreo de la Guerra Civil y les cuentas un poco las vicisitudes de la Guerra Civil aquí. Y luego se les hace tarde y dicen, bon, quedem a dinar. Hombre, y después de comer, si quieres, continúas, que puedes ir a hacer la visitita... A la zona marítima. A la zona marítima. Y al Clos de la Mare de Déu. Y si no, pues dar otra alternativa de camino, ¿no? Que sería el recorrido por las casas modernistas, que ya hablaremos después, o te puedes ir a hacerles una visita a un almacén de naranjas, ¿por qué no? O a un que se ha hecho alguna vez, algún artista fallero que ¿sabes? Mira, ayer tuvimos reunión y de ahí casi te los llevas a la cena, ¿sabes? Mira, ayer... Y ya si les construyes un hotel cerquita para que se queden a dormir, ya será vamos, increíble. Ayer tuvimos reunión del Plan Estratégico de Turismo y vinieron dos personas que a las anteriores reuniones no habían venido. No habían podido venir. Era el director de la Marina Burriana Nova y la directora de la Escola de Vela. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, pues claro, nosotros estamos planteándonos de crear algo, un circuito de pequeños museos, peatonalizar el centro y demás, para que venga gente, sobre todo de turismo comarcal, dado que no tenemos plazas hoteleras y no tenemos camas, y resulta que realmente esa gente ya la tenemos. Claro. Está llegando por allí. Está llegando por ahí. El problema, el de Burriana Nova decía, es que me está viniendo gente de Francia con barcos y cuando lleguen aquí me piden a ver qué alternativas y qué actividad tienen. Nos están enviando les coves de Sant Josep. Sí, porque en Burriana porque no tienen actividad. No tenemos actividad. Efectivamente. Claro, y eso es lo que, nosotros lo que hemos de hacer es nutrir de actividad a toda esa gente que ya está viniendo. La Escuela de la Mar, no te puedes imaginar la gente que viene. Sí. Vienen adultos, vienen niños, pero a los niños vienen a traer los padres, que vienen a pasar el día, a comer. Mientras hacen la actividad del niño, ¿qué hacen? Claro, o sea, es que tenemos... Dentro de lo poco que tenemos, aún algún recorrido serio nos saldría, ¿sabes lo que quiero decirte? Dentro de las actuaciones, pero bueno. De todas formas, fíjate,
hemos hablado del relato y vamos mezclando un poco cosas, pero una de las acciones inmediatas que plantea el plan estratégico es el tema de la señalización. Claro. Y es verdad que es muy triste, pero también hay que decir, a ver, yo evidentemente has hecho un comentario con el tema de la autopista y demás y de la salida, que es verdad y es algo que hemos reivindicado siempre, ¿no? Que no aparece Burriana para nada, o sea, hasta que no sales, coges el desvío, no aparece. Pero incluso dentro de Burriana, yo no sabes la cantidad de gente que me encontré y me dice, ¿dónde está la iglesia del Salvador? Porque no está señalizada en ningún lado. ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va al Clos de la Mare de Déu? Porque si tú empiezas a caminar por Burriana es que tenemos pocas cosas, pero las pocas cosas que tenemos tampoco las tenemos señalizadas absolutamente para nada. Eso no es un trabajo o sea, no es un trabajo que cueste dinero, ¿estamos o no? Es un trabajo que entiendo yo que sería plantificar una memoria y decir, oye, vamos, o una gestión telefónica, como tú has dicho, ¿no? Eso es sentarse. Es una gestión. Es sentarse y estudiarlo. Y es tan sencillo como eso. O sea, y empezando desde donde te había dicho yo antes. Sí, o sea, fundamental. tenemos un problema en la entrada principal a Burriana. O sea, nosotros tenemos que el 80%, por no decir el 90% de la Sí, gente casi que nos todos. entra desde Valencia, entra por la A7, ¿vale? Y hay un punto clave, que lo hemos dicho 100.000 veces, que tienes el desvío a la izquierda para irte hacia Betxí por la CV10 y recto Nacional 340. Sí, sí. Y pone Castellón, Villarreal, Alqueríes. Alqueríes. Cuando el desvío de la CV18 a Burriana está a 200 metros de Sí, ese sí, que es punto. verdad, sí que es verdad. ¿Vale? Hombre, No aparece eso Burriana. es tan sencillo como descolgar el teléfono, llamar a los responsables de carreteras de la Generalitat y decirle, oye, tú, ahí tiene hasta que poner aquí". Burriana. Entre Claro. otras cosas porque por ahí entran. De los 50.000 que entran a la Arenal Sau, 40.000 entran por ahí. Claro. Y los autobuses, te puedo decir que yo, que los tengo, me entran por el lado justo de mi oficina a la claro. fábrica, Sí, sí. entran todos por ahí. Claro. Entran todos por ahí. Y es lo Y que el yo te nombre de comento. Burriana ni se ve. Claro, menos Claro, mal tendrán que ir que hoy en día más. pues hay sistemas telemáticos y existe Sí, pero el el sistema Google telemático, Maps. el sistema telemático en la pantalla te sale la misma señalización, o sea que Burriana tampoco lo ven, lo que pasa es que saben que tienen que salir por ahí, porque Bueno, te lo pues indica, empezando. pero visualmente no lo ven. Empezando por ahí hay que hacer rutas y hay que empezar a estudiar y hay que empezar a ver, oye, pues aquí faltaría una señal que nos indique la zona, desvío a la zona marítima, o aquí o allá, rutas en bicicleta. Esa es otra. O sea, ahora Claro. tenemos carriles bici, pero hay que comunicarlos, hay que interconectarlos. acabarlos, sí, sí, sí. Hay que interconectarlos. Porque eso solo lo sabes cuando sales en bicicleta con los niños. Claro. Que vas muy tranquilo. En un kilómetro a lo mejor, o kilómetro pero y luego te has algo. de salir y Claro. has de ir por carretera para interconectar con otra Sí, sí, zona. sí. Todo eso hay que estudiarlo. Y eso son sentarse, mirarlo, estudiarlo Trabajo, y valorarlo. trabajo y gestión, o Ya sea, está. es trabajo y gestión. Pues fíjese que teníamos un par de cosas más para la primera parte, pero aunque no te lo creas, ya llevamos 25 minutos, o sea, es que se nos pasa muy rápido. Vamos a hacer, como siempre, una pequeña pausa y en la segunda parte entraremos en un tema que yo creo que es fundamental, que es en la remodelación del casco histórico de Burriana y del centro de Burriana.